Contame cómo fueron los inicios. Sé que, bueno, tenés la familia, ¿no? Que ha participado también. Has tenido a tu tío que, bueno, fue intendente de Tolwyn. Sí, más que nada, si algo tiene este lugar es poder relacionarse con gente que tiene eso lindo de pueblo, de contarte las cosas que han vivido, de cómo fueron aquellos años, aquellos primeros años, antes del 70 y después del 72 que se fundara Tolwyn. Y verdaderamente son cosas verdaderamente ricas, ¿no? Muy lindas, experiencias que, si bien es cierto, han sido duras, evidentemente, para ellos, pero que, bueno, nos dejan una gran enseñanza. Yo creo que todos los que hemos podido asimilar esa historia, esa parte de la historia de Tolwyn, no podemos dejar de querer a este lugar. Por eso, por ahí, qué sé yo, duele mucho cuando se hablan ciertas cosas sobre el pueblo, porque hay gente que no conoce esta parte de la historia y que probablemente no tuvo la posibilidad de relacionarse con aquella gente, con aquellos pioneros, que la tuvieron que sufrir y tuvieron que pasar momentos duros. Digo, hay que mirar un poquito esa parte de la historia porque nos debemos a ellos también y le debemos el respeto, le debemos el reconocimiento, sin olvidarse de los pueblos originarios, porque, a ver, si hay alguien que tiene peso sobre esta tierra, son justamente los pueblos originarios. Y gracias a Dios tengo grandes amigos que forman parte de la descendencia de ellos. Y bueno, son los hermanos que de pronto no son hermanos de sangre, pero que uno los siente como tal, porque bueno, son los sufridos, son los que se quedaron sin tierra, son los que se quedaron sin muchas cosas, son los que padecieron muchas cosas que se los llevaron puestos a muchos de sus ancestros. Entonces, digo, ese Tolwyn también no hay que olvidarse, porque por algo estamos nosotros hoy acá y es gracias a ellos. Sí, mientras vos hablas de los pueblos originarios, a mí me viene a la mente lo que transmiten, ¿no? Porque justamente las vivencias, ellos son los que tienen la verdadera identidad del lugar. Así que es importante seguramente para ustedes el contacto, ¿no es cierto? Y esta historia, para poder transmitirla después en la música. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Eh, Creo que los folcloristas, digo, los cantores, la gente que se relaciona mucho con la tierra misma, tiene esto naturalmente, no es porque seamos nosotros. Creo que todos los cantores son así porque necesitamos abastecernos de esas experiencias de los ancestros porque, bueno, es nuestra tierra. El folclore es eso mismo, la voz de la tierra, la voz de los pueblos que se expresa con canciones. Entonces, para mí siempre tener una charla con uno de ellos es maravilloso, lo mismo que con los primeros pobladores. A mí me cuesta mucho decir antiguos porque la palabra antigua es otra cosa, digamos, se relaciona, pero digo, los primeros pobladores de Tolwyn también te transmiten eso, ¿no? Aquellos años de vivir en el aserradero Cami, de tener que ir al lago a buscarse el agua digo, todas estas vivencias son lindas, contadas ahora en esta realidad, en esta actualidad que tenemos, pero en aquellos años fueron duras. Entonces, muchas veces nosotros, los que vivimos actualmente, nos quejamos de tan pequeñas cosas, discutimos porque a ver cómo queda una decoración para el pueblo y dejamos de lado aquello que ha sido tan fuerte, cosas verdaderamente duras para el ser humano. Entonces por ahí somos medio injustos, medio ingratos también con ellos, ¿no? Y volviendo a la fiesta, ¿no es cierto?, de Tolwyn, el aniversario, ¿cuántos años? Recordame. ¿Del aniversario? 47, 47. 47 años ya. Así que 47 años y haceme una breve síntesis de cómo empiezan los festejos. Bueno, entiendo que por los primeros años, lógicamente, don Vicente Ferrer, a quien tuve el privilegio de conocerlo y de recibir alguna charla con él, gracias lógicamente a mi tío Raúl, que fue el primer intendente de Tolwyn,
y conocer muchas cosas de la historia, tener charlas con don Néstor Nogar también, que me han contado muchas de las cosas que ellos vivían por aquellos años. De los Olivas, lógicamente aquí en Tolwyn, ni hablar, ellos te cuentan las cosas como fueron, ¿no? Y así otros tantos que nos han enriquecido con sus vivencias y que gracias a Dios los tenemos a muchos de ellos, fueron los que nos legaron este pueblo, ¿no? Y luego los años se fueron, fue creciendo el pueblo, lógicamente, más que nada marcado siempre por la cuestión política, ¿no? Porque al ser el pueblo chico siempre ha ido teniendo estas rencillas que bueno, son naturales y creo que, como siempre digo, forman parte del proceso de crecimiento y son necesarias, porque, a ver, podemos renegar, sí, en muchísimas cosas nos habremos equivocado, pero han sido procesos necesarios para que el pueblo haya crecido y que, bueno, por eso siempre digo que hoy la tarea nuestra de transmitirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, será la de la paz, la de la unión y de que aún con muchísimas diferencias las podamos resolver en el ámbito que corresponde sin generar conflictos que nos han costado muchísimo, porque las puebladas que hubieron en Tolwyn no fueron porque sí, digo, pasaron por algo, estuvimos de un lado o del otro, pero nos ayudaron a crecer, a todos. Y después, lógicamente, con el paso de los años, aquellos que fuimos, en cierta manera, por decirlo, protagonistas de esas peleas, entre comillas. Esas diferencias que hay, que la lleva a la política, ¿no es cierto? Obvio. Sin duda, sin duda. Bueno, con el paso de los años hemos podido crecer todos, ¿no? Y podernos sentar en una mesa y compartir un vino, compartir un mate, compartir una charla, compartir el trabajo, compartir... Y vos decías, son cosas impensadas. Yo, por ejemplo, tener charlas con un gran amigo que es Rubén Fregosini. Bueno, con él tuvimos los primeros encontronazos, por decirlo, y mal. O sea, hemos tenido cuestiones muy, muy duras. Y sin embargo, con el paso de los años nos sentamos, compartimos trabajo, compartimos charlas, compartimos música, compartimos un montón de cosas. Y bueno, nos dimos cuenta y nos hemos ido dando cuenta de que aquello que tuvimos que pasar fue un proceso necesario para que el pueblo creciera, ¿no? Bien. Y volviendo justamente a este bloque con el tema de la fiesta, empezamos con este año con los festejos. ¿Ya tenés más o menos idea de cómo va a ser el protocolo? Entiendo que se va a hacer el homenaje a los antiguos pobladores el día 7 al mediodía. Y luego, lógicamente, el 9 de octubre será el día de los actos centrales, como siempre, ahí en la Plaza Fundacional, o Fundamental, como mejor les parezca. En mi canción dice Fundacional, así que bueno. Y bueno, ese es un lugar emblemático, por ejemplo, hablando de historia. Tengo por ahí, guardo en mi archivo de fotografías y todo eso, una foto de don Alberto Ferrer, junto a mi tío Raúl Gerardo, cuando esa esquina era solamente la esquina, con la piedra emplazada ahí, y bueno, ellos dos dialogando, y el periodista que hacía la nota, también en la foto aparece, Benito Zamora, uno de los grandes referentes del periodismo de Tierra del Fuego, ¿no? Sí. Bueno, hemos tenido el gusto de estar varias oportunidades, ya tenemos unos años aquí en Tolwyn y creo que es el acto más importante justamente en la Plaza Fundacional, donde bueno, se refleja todo lo que era en esos años, ¿no? Tolwyn, con el simple hecho de haber una necesidad que era moverse, muchas mujeres trabajando, nos decía don Nogar, en un paso que tuvo este año por el Consejo Deliberante, dando una charla, que ojalá podamos hacerle una nota porque realmente va a quedar plasmado lo que era Tolwyn y por qué se fundó, ¿no? Tolwyn en esos años, porque nos decía había una necesidad de que haya asentamiento humano, porque había muchas mujeres y ellas dejaban a sus hijos en las estancias para venir a trabajar al pueblo, aquí en realidad era el aserradero, no era pueblo todavía. Claro,
Claro, bueno, bueno, hablar con don Néstor Nogar es un libro sobre Tolkien, es un libro abierto, porque conoce como la palma de su mano cómo nació esto, ¿no? Con el simple hecho de imaginarse, como bien decías, ese lugar de la piedra fundacional y ver las fotografías de la época, de cuando enterraron el cilindro con la declaración ahí, digo, y él estuvo ahí, o sea que él es la historia misma de Tolkien. Y bueno, después toda esa parte del trabajo de tanto mujeres como hombres en lo que era el aserradero, y bueno, las primeras viviendas que se elaboraban acá y todo lo demás, bueno, que es lo que viene a ser hoy el casco viejo de Tolwyn. Digo, todo eso y esas familias que aún muchos de ellos siguen acá, otros, bueno, lograron su jubilación y se fueron del pueblo, pero siguen volviendo cada tanto, y es la gente que en cierta manera parió este pueblo. Entonces, les debemos mucho. Yo soy un eterno agradecido, ¿no?, a todos ellos, porque nos han enseñado muchísimo. No sé, me viene a la memoria los muchachos de la usina, los primeros empleados de la usina que trabajaban con los motores ahí, y a las 2 o 3 de la mañana tenían que salir porque se apagaban y se quedaba el pueblo sin luz. O, por ejemplo, la telefónica que había en el pueblo, y bueno, eran todos internos que se distribuían en las casas con una sola línea telefónica, y entonces te llamaba alguien y se quería, quiero hablar con la casa de, no sé, los Pinos, y te marcaban el interno 43 para Pino, listo, le mandaban el llamado para allá, llamaba otro a la casa de Suárez, listo, el interno 25, y nada, eso, ¿viste? Entonces con teléfonos internos se manejaba el pueblo, ¿no? Y así, bueno, los muchachos de la usina, las primeras radios, nosotros que somos del palo, digo, hablar de las radios, del Flaco Ariza y de todos aquellos pioneros de los medios de comunicación, la verdad que es gente que le dio mucho a Tolwyn, y que como digo, ¿no?, por ahí somos ingratos, y les debemos mucho, y a veces no se lo reconocemos, ¿no? Bien, bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a ir a otro bloque, vamos a seguir con Jorge Pérez, que nos sigue contando la historia de Tolwyn desde el corazón.